Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 3 y 4 de Shumatsu no Valkyrie, o mejor conocido como Registro del Ragnarok. Y bueno, en el episodio anterior, después de, un episodio pues ahí de recapitulación, tuvimos pues el inicio del enfrentamiento de los nuevos combatientes, quienes terminan resultando ser pues el mismísimo Hades, quien después de la muerte de Poseidón, pues parecía que tenía ganas pues de meterse a la contienda, y viendo pues la situación de la traición de Buda, pues termina quedando un slot perfecto pues para y para asegurarse pues ahí una victoria pues para los dioses, o al menos así lo intentan ahí plantear, aparte de conseguir pues ahí el tridente de Poseidón y incorporarlo a su vidente para llevar pues ahí a su hermano junto con él. Por otro lado, por parte de la humanidad, pues nuestro combatiente termina siendo Qin Shi Huang, uno de los emperadores de la Gran China. El cual ya vemos que tiene pues esta personalidad justamente de emperador, de rey y tal, el cual pues es muy creída en cierta manera, o sea que pues o sea que todo el mundo pues ahí no, o sea, es suyo y bla bla, ahí entrando pues por cualquier lugar, o sea, como pues si fuera ahí todo de su propiedad y tal. Y viendo, dándonos a entender, o sea, de que por alguna razón parece poseer una fuerza pues bastante descomunal, inclusive pues logrando abatir pues a el mismísimo Ares, que bueno, tampoco es que sea la gran cosa, al menos en esta historia, la verdad, pero sí, o sea, sigue siendo Ares pues una deidad, eh, prácticamente, así que pues es raro, así que pudo pues haberle dado esa, esa situación. Pero bueno, ya después de la presentación pues de ambos combatientes, vemos cómo pues termina apareciendo la Valkyria, o sea, para nuestro querido Qin Shi Huang, la cual resulta pues ser una completa tsundere. Y como sabemos, pues las tsunderes por alguna razón terminan cayendo bastante más fácil que dentro pues de las historias. Así que pues vemos como Qin Shi Huang termina consiguiendo los brazales divinos. Rápidamente pues empezando ahí la batalla entre ambos, y viendo como pues a pesar, o sea, de que parecía que Hades pues tenía ahí cierta ventaja y estaba liderando el combate, luego Qin Shi Huang, después de activar sus Shinikas habilidades, pues termina logrando devolver pues ahí las tornas de la jugada en contra de Hades. Así que vamos a ver cómo pues va a seguir el combate y qué explicaciones pues nos terminarán dando pues de las habilidades pues de el Qin Shi Huang. Así que ya con esto no nos entretengamos más, y pues sin más dilación comencemos. Wow, tengo que admitir, o sea, que me ha gustado mucho la historia, o sea, que le ha puesto el autor a Qin Shi Huang, especialmente, más que nada, la parte, pues, ahí de la cuidadora y su relación, pues, ahí con o sea, con el niño y tal. No sé por qué me suena haber ya escuchado esta historia antes, muy parecida, o sea, donde también había una persona, o sea, que había sido enviado a matar a alguien y tal, y luego, o sea, después de estar conviviendo con esa persona, es como que se encariña y ahora pues la termina protegiendo. Siento que ha sido la trama, o sea, de diferentes historias, incluso películas, pero digo, ahorita no me viene a la mente cuál es la verdad, pero Shula la verdad, y la historia sí me terminó pues ahí conmoviendo un poquitín. Pero bueno, ya centrándonos en los episodios, justamente el primero, o sea, bien, vemos cómo pues nos terminan explicando un poco de Qin Shi Huang, viendo, o sea, cómo pues nos dicen, cómo pues antes en la antigua China, o sea, estaba este dios demoníaco y tal, o sea, que era el que les daba permiso a los emperadores ahí, pues, determinar
reinando ahí sobre el reino y tal, hasta que termina llegando Qin Shi Huang y por sus huevos le termina diciendo, ya no vamos a someternos, y bueno, termina dándole pues tremendo palizón pues a este ente. ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué fuerza y con qué habilidades? Bueno, ya sabemos qué habilidades y tal, pero es como que no lo sé. O sea, te lo pintan muy poderoso, o sea, para, entre comillas, pues ser un humano, o sea, común y corriente. A no ser que ya haya tomado el mercurio en ese tiempo, ya haya habido adquirido habilidades ultra mamadísimas, si no, no tiene mucho sentido pero bueno, ya sé que es un anime y es de ficción y bla, pero al menos en anteriores historias manejaban cierta consistencia, o sea, entre las habilidades y fuerza de los personajes. Es cierto que exageraban como pues el del sumo y tal, y, y cual, pero dentro de todo, o sea, había una consistencia. Pero en fin, aunque también hay que decir, o sea, que muchos de los dioses están bien nerfeados, o sea, y me supongo, o sea, que es por el bien de la trama, o sea, porque de otra manera, o sea, les digo, o sea, hay dioses, o sea, realmente, o sea, no habría ninguna posibilidad, aún, o sea, con el armamento ahí divino este, o sea, no habría posibilidades para la humanidad y tal. Si Zeus hubiera utilizado el rayo de Zeus, o sea, para acabar con Adán y Tan, o sea, no habría tanto ahí conflicto. O por ejemplo Shiva, o sea, pudo haber acabado, o sea, con el mamadísimo este, o sea, más rápido, o sea, que de lo que lo hizo, sinceramente, pero bueno. Eh, ya al final, o sea, nos terminan explicando cómo, bueno, vemos, nos muestran cómo Qin Shi Huang va peleando pues ahí con Hades, utilizando pues esta habilidad de combate, o sea, que refleja pues este pentagrama ahí con los animales y las herramientas ahí, o sea, utilizadas para la guerra en formato, o sea, de habilidad de pelea y de combate, viendo cómo pues puede utilizar este prácticamente movimientos estilo muy jiu-jitsu, la verdad, para lograr pues ahí nerfear ahí los ataques del oponente e incluso lograr pues ahí devolverle estos impactos, aparte de demostrarnos la habilidad de Qin Shi Huang con sus ojos, prácticamente el Sharingan, con el cual termina siendo capaz pues de ver estos puntos de flujo de energía del ki básicamente y golpearlos de lleno pues para poder ahí nerfear a su oponente pues por un tiempo. Lamentablemente para él, bueno, esto pues termina, o sea, a pesar de tener pues esta capacidad pues de ver claramente pues estos puntos tácticos, termina pues siendo de cierta manera pues también una desventaja, ya que como vemos toda herida, o sea que aparentemente pues logra infligir en su oponente, se termina reflejando en él debido pues a esta condición, o sea que termina teniendo, y que más tarde pues nos explican que es la sinestesia de espejo prácticamente. Es muy exagerada como te lo plantean aquí, pero o sea, sí, o sea, existe la condición, obviamente, o sea, no te va a salir un corte ahí de la nada, o sea, solamente por ver y tal, pero digamos, o sea, que sí podrías llegar, o sea, si una persona se corta o se tal y cual, podrías llegar a sentir ahí como la medio sensación de eso, pero obviamente, o sea, no te va a salir pues ninguna herida ni tal, aunque le digo, el cerebro humano es muy poderoso. Le digo, no o sea, aún como médico nunca me he puesto a investigar acerca de tal porque les digo, no es una situación muy común, pero sí ha habido situaciones, o sea, inexplicables donde sí pueden llegar a aparecer ahí heridas y tal, pero generalmente no se... O sea, digamos que no se tiene una explicación, o sea, más certera, o sea, y tal, no es por tanto así la misma sinestesia, pero curioso, curioso la verdad. Pero en fin. Me gusta, o sea, porque como condiciona y ficticia y tal, o sea, está muy chula.
la verdad. Y especialmente, o sea, cuando terminan pues ahí dándote el contexto ahí de Qin Shi Huang, todo lo que terminó ahí pasando, prácticamente abandonado por toda su familia y pueblo y tal, y forzándose pues a sonreír pues frente a la gente pues como un mecanismo de protección. Hasta que termina pues llegando esta mujer y tal, quien termina pues siendo el gran cambio en su vida. En un principio mostrándose pues hostil ante él, pero después de ir conociendo pues ahí poco a poco pues a el niño y tal, a nuestro querido King pues se va terminando dando cuenta pues de todo lo que terminaba cargando nuestro muchacho. Y después de darse cuenta ahí de todo lo que pues estaba pasando a su alrededor y de la condición pues de nuestro chico, vemos como pues le hace ver, o sea que él pues tiene valor y tal, por lo cual finalmente Kim pues puede llegar a sonreír, a llorar y pues a sacar todos esos sentimientos que antes pues estaba intentando reprimir. Al final pues llevándose bien, como vemos pues por un par de añitos y tal, hasta que termina aconteciendo pues los acontecimientos históricos, donde bueno, al parecer pues su padre terminó yendo al trono, obviamente esto transformándolo inmediatamente pues en el príncipe heredero, y obviamente ahora sí pues volver a casita. Pero tristemente vemos cómo pues terminan siendo atacados en medio del camino, y vemos cómo pues al final su cuidadora se termina sacrificando por él, revelándonos aquí la verdad pues tras toda la situación, mencionándonos cómo pues ella, bueno, más que nada su hijo, o sea, ella tenía un hijo, o sea, que fue víctima justamente pues de las atrocidades que su nación pues terminó, y sus padres pues terminaron pues ahí realizando y tal. Ella también pues tenía el mismo rencor hacia él en un principio, al igual pues que toda la gente y tal, pero después de presentarse pues ahí la oportunidad y tal, se terminó infiltrando para conocer a cómo pues era obviamente pues el príncipe de aquella nación, incluso se ha dispuesto pues a matarlo y tal, pero al darse cuenta de cómo pues era un simple niño ahí, que no tenía la culpa, o sea, de nada de las atrocidades pues que hayan cometido pues otros, o sea, que no sé, a él y tal, es que termina pues ahí obviamente cambiando pues su perspectiva. Y eso es, le digo, eso me parece muy bonito al final, o sea, cuando termina viendo reflejado su hijo, pues en en Kid, eh, ya al final termina muriendo, es como que, wow, termina llegándote aquí, la verdad, y esa idea, o sea, de que al ser un rey que es empático, logra entender ahí la situación de tal, es como que, wow, wow, la verdad te llega. Al final es muy curioso, o sea, porque sabemos lo... O sea, sí, hay que ser honestos. O sea, Qin Shi Huang hizo cosas pues ahí grandiosas y tal durante su reinado y tal. Eso no se lo va a quitar nadie. Y tal, la muralla china, los guerreros de terracota. eh, y muchas cosas, o sea, buenas que también logró hacer durante tal, pero también recordemos pues que terminó cometiendo muchas atrocidades, sobre todo con esta idea, o sea, de controlar de cierta manera pues el conocimiento y tal. Es como que, es como que muy curioso cómo te lo quieren plantear aquí, pero es como si les digo, es como si te quisieran poner ahí a Hitler y tal, y te quisieran vender de que no, es que él fue un gran táctico y tal. Pues sí, o sea, tal vez lo fue, pero o sea, no quita nada de lo que terminó haciendo en todo lo que terminó pasando ahí después y tal, la verdad. Yo digo, o sea, o sea, que ya deberíamos dejarnos de tonterías y tal, y mostrar, o sea, las atrocidades y tal, como terminaron sucediendo. O sea, Hitler fue una mala persona y tal, eso nadie lo va a terminar negando. Eh,
Pero el hecho, o sea, de querer convertirlo ahí, no, no digas su nombre porque... No, ya son muchas tonterías, la verdad, pero... la gente, o sea, por alguna razón termina temiéndole al nombre de... O sea, de la gente. Y es como que, ay, no, es que... No, es que se van a asustar las pobres víctimas. O sea, precisamente, o sea, para que no terminen pasando más cosas y tal, es que no debemos terminar olvidando ni temiendo ahí mencionar su nombre y declarar, o sea, ver lo que terminaron haciendo, pues ese tipo de gente. Pero, o sea, miren, eso es lo que está pasando actualmente. Ay, te da mucha tristeza saber que nada ha cambiado. Hasta nada ha cambiado en la puta historia. O sea, siempre terminamos volviendo pues a lo mismo. Y lo peor de todo es que es estúpido. Es estúpido, o sea, porque ya sabemos. O sea, que no lleva a nada, que es una estupidez y que solo, o sea, va a terminar causando, o sea, probablemente nuestra extinción, perdón, y todavía seguimos dándole ahí, o sea, por algo los dioses nos quieren eliminar, o sea, es como que a veces te das cuenta, o sea, realmente vale la pena, o sea, que sigamos luchando por nuestra oportunidad de vida, sabiendo, viendo las cosas, pero bueno, pero bueno, pero ya volviendo ahí al asunto, o sea, dentro del anime, le digo, muy bonita la historia, me ha gustado, y tal. De hecho, le he ganado un poquito pues más de respeto al Kinchi Juan, o sea, de la historia y tal. Me sigue pareciendo un poquito pues arrogantioso, eso no explica la arrogancia, la verdad es que termina pues ahí llegando a plasmar, pero... ah, y es muy contradictorio, la verdad, o sea, cuando vemos, o sea, como pues la idea, o sea, de que Qin Shi Huang se supone que es un rey que debería ser bastante empático y tal, pero es como que no siento que hayan elegido al personaje indicado de rey, o sea, para terminar plasmando la idea, o sea, que querían plasmar aquí la verdad, pero en fin. Al menos, bueno, termina utilizando pues este cruce, o sea, de ideas y perspectivas de lo que significa pues ser un rey, que todavía, o sea, todavía estamos en medio de todo esto pues de ir descifrando poco a poco, porque de momento pues solo hemos tenido la historia de Qin Shi Huang. Obviamente siempre falta la parte pues de nuestro querido Hades, que seguramente pues sea la que terminemos viendo pues en los siguientes episodios. Pero ya volviendo pues ahí un poquito pues al combate, bastante chulo, la verdad todavía pues siento sé que le falta más fluidez ahí al cruce ahí de los ataques y tal, especialmente porque, o sea, siendo combatiendo, o sea, Qin Shi Huang un combatiente pues más físico y tal, y o sea, referente a sus movimientos, y este ha de ser un combatiente pues ahí de arma de lanza, o sea, siéndose que debería tener más fluidez, o sea, en los movimientos, pues ahí de los combates. Aparte que sus técnicas son bastante simplonas, la verdad, si nos ponemos serios, simplemente le digo, bueno, es un combate más físico, o sea, realmente no podemos pedirle llegar a mucho, la verdad. Pero bueno, al final vemos como pues Hades a la fuerza, o sea, intenta pues ahí lidiar con los contraataques, o sea, de este Qin Shi Huang, y parece pues que sí, más o menos pues ahí logran dárselo, o sea, mientras Qin Shi Huang debido a sus habilidades y ahora al armamento divino, o sea, que logra mejorar esto, o sea, logra darle un nivel bastante cercano pues al de Hades. Vemos como pues Hades también pues es una persona, es bueno, un dios bastante habilidoso que logra terminar pues también contrarrestando poco a poco pues estas habilidades pues de el mismísimo Qin Shi Huang. Así que pues a esperar a ver la resolución del combate. Necesito eso, o sea, de momento me estoy inclinando más a Kim Chi Juan, tengo que admitirlo y tal, o sea, porque le digo, y todo gracias no a Kim Chi Juan per se,
Sí, sino más bien a la cuidadora. O sea, me ha gustado la relación ahí que terminaron formando de madre e hijo y tal. Pero bueno, ya viendo, o sea, la historia, o sea, pensaba que veríamos un poco de la historia de Poseidón, al menos en el segundo episodio, pero como digo, nah, todavía no. O sea, primero esperaré a ver la parte ahí de la historia de, bueno, no, que creo que ya el combate terminaría. Uy, tengo que dar mi resultado ya. Bueno, dependiendo, o sea, intentaré decir antes mi resultado de la batalla antes de que termine, porque sí, le digo, me interesa ver, conocer un poquito pues ahí más a fondo las motivaciones pues de Hades en este enfrentamiento. Y así decidir así a quién le voy en este combate. Que ya la verdad le digo, están bastante ahí igualaditos en tal. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les parecieron los capítulos y nos vemos hasta la próxima. Chao.